Ahí empecé a grabar, así que ahora sí, pongan presente vuelta. Entonces, por un lado la asistencia, acuérdense que todo lo que escriben en el chat al terminar la clase, eso queda grabado por un lado en audio, por otro lado el video y por otro lado el chat. Esas son las asistencias. Entonces, aprobar los parciales teórico-prácticos, las notas de esa... Una cosa es la aprobación directa y la nota final va a estar en relación a cómo ustedes aprobaron los prácticos, qué nota tienen en los trabajos prácticos extras que están dentro del campus y la asistencia. Y para regularizar es aprobar solamente los prácticos, los parciales prácticos, sin la teoría, sin los trabajos prácticos extras, solamente regularizarían. Toda la materia está hecha de manera tal de que puedan aprobarlo en forma directa. Este es el esfuerzo que hacemos en cuanto a cómo damos los temas, la complejidad de los parciales y demás para que lo puedan aprobar. Pero si quieren regularizar, porque es cierto, que ustedes quieren repartir sus esfuerzos en otras materias, aprobar los prácticos, los parciales prácticos y las asistencias. Carpeta no le podemos pedir como hacíamos años anteriores y de hecho vieron que estamos viendo los ejercicios de carpetas de años anteriores. Bueno, al no estar presenciales no lo podemos ir siguiendo. Así que básicamente es eso. No sé si tenés alguna pregunta puntual en cuanto a tu situación, lo vemos después, así ya arrancamos. No, profe, está bien, gracias. Yo después de la clase le quiero consultar algo de un trabajo. Bueno, dale, estamos. Bueno, entonces ahí como hice un resumencito al empezar vieron que cuando uno pone la clase tiene que dar una explicación. Lo que vamos a repasar esto rápido en unos minutos, lo que es la ley de Hooke. Acuérdense que en esta parte de la materia vamos a ver que los cuerpos no son indeformables. Esto es otra compañera de ustedes. Lamento decirle, chicos, que la carpeta no tengo ningún ejemplo, y las carpetas que tengo de ejemplo son compañeras de ustedes. Acá hay ejercicios resueltos en clase, y acá hay ejercicios resueltos como práctica. Bien, estos son los ejercicios que años anteriores iban haciendo, de manera tal de que estos eran los ejercicios que tenían que entregar para aprobar en forma directa. Entonces, estos yo los voy a considerar como ejercicios resueltos de ejemplos. No están todos corregidos, simplemente al final de año poníamos que lo hayan presentado. Y acá les voy a dejar estos ejercicios. Ahora, al terminar la clase, los voy a subir como trabajo de este tema, para que lo vayan haciendo, para que vayan llevando la materia en este momento al día. Porque uno fue aprendiendo el cuatrimestre, ¿no? También ustedes tienen la carpeta de otra de las compañeras de ustedes, y ven, fíjense que estamos bien con las fechas, 8 del 8, esto se dio de esta clase, y esta fue el 13 de agosto. No, a ver, no, 13 no. Bueno, sí, por ahí, en agosto. 20 de agosto vimos otro tipo de ejercicio. Entonces, venimos bien ya este año, a pesar de la virtualidad, ya estamos en condiciones parecidas a las del año anteriores. La diferencia es que no vemos lo que ustedes hacen, algo lo que entregan. Vamos a hacer un repaso y ya quedaría el tema. Habíamos visto, ahora ya estamos en otra etapa, lo que se conoce como, incluso dentro de los libros, como resistencia de materiales, en los cuales ya no son cuerpos indeformables. El cuerpo, cuando se le aplica la carga y la distancia, esto era la definición de cuerpo indeformable. Ahora en la práctica, todos los cuerpos son deformables. Esta gráfica, siempre insistimos con esto, porque tienen que interpretar el concepto de, una vez que se aplica carga E, no es el peso,
Es la carga dividido en un área, eso es lo que se llama tensión, acá. Y esto es lo que es la deformación, pero no es la deformación medida, sino lo que se llama la deformación específica. Esto lo vieron en teoría. La variación de la longitud respecto de la longitud original. Hay un periodo que es proporcional entre las tensiones y las deformaciones. Hay un periodo que ya no es proporcional, porque si uno le quita carga, el elemento recupera su longitud original. Hay un periodo de fluencia, que es lo que se llama un reacomodamiento cristalográfico. ¿Y en qué consiste la fluencia? Que no toma carga, el cuerpo no resiste mayor capacidad, o no tiene mayor capacidad para resistir carga, se deforma mucho. A partir de ahí toma un poco más de carga, pero las deformaciones ya son muy grandes. En clase explicamos que si nosotros veníamos por acá, le damos, se deforma el material, el periodo de la fluencia, y todavía se deforma un poco más, y acá quitamos la carga, el material va a volver a esta longitud, ya no va a ser la longitud original, va a tener una deformación residual permanente. Esto es lo que significa lo que estamos viendo acá. Esto se explicó en teoría. También se explicó en la teoría, si tenemos la tangente del ángulo, distintos puntos, la tensión 1 dividido sería esto, ¿no? Yo tengo acá tensión 1, por lo tanto le corresponde una deformación específica 1. Tensión 2, le corresponde una deformación específica 2. Tensión 3, una deformación específica 3. Bueno, la tangente, opuesto sobre adyacente, opuesto sobre adyacente, opuesto sobre adyacente, la tangente del ángulo es lo que se llama el módulo de elasticidad longitudinal. Es mayúscula. No es lo mismo que epsilon. Digo porque también estas son una de las cosas que... Esta letra no es la misma que esta letra. Esta es la E mayúscula, esta es epsilon, la letra griega. Algunas veces van a ver en el, por ejemplo, en el Word, que tiene la patita está para abajo. Profe, una Entonces, consulta. sí, ¿Qué fecha se rinde al final? Pues se me trabó la compu y tuve que reiniciar cuando estaban hablando. está bien. No, está bien. El 31, martes 31, recuperatorio de práctica, y el recuperatorio de teoría el miércoles 8. Ya habíamos fijado que el 19 de octubre, el segundo parcial de estabilidad, hasta donde lleguemos más o menos para la primera semana, o hasta la segunda semana de octubre, hasta ese tema incluido. Insisto, para Listo, que en profe. Gracias. noviembre es más liviano. Bien vieron en la teoría cómo se llegaban a estas fórmulas, ¿sí? Esta es la fórmula que ya vieron en la clase pasada, que la van a escribir muchas veces. Delta L, es la letra delta, variación de longitud, es igual, en realidad es proporcional a la carga, mayor deformación, a mayor longitud, mayor deformación. E inversamente proporcional al tipo de material, es, la letra E, y a la cantidad de material. Este producto del tipo de material por la cantidad de material del área, lo que se conoce como rigidez. Entonces esta fórmula la vamos a ocupar mucho, y esta fórmula, tensión, carga sobre área. Habíamos explicado también que era el coeficiente de seguridad, también se dio un poco en la teoría. ¿Y cómo se resuelven los ejercicios? Voy a repasarlo porque una de las formas es calcular por la fórmula de tensión, esta es la fórmula de tensión, sigma, carga sobre área. ¿Y por qué la fórmula de tensión? Bueno, voy a recordar porque si estuvieron por ahí leyendo.
Esta letra, sigma, significa tensión normal. Recuerda que la clase pasada le mostré un dibujito que era la tensión que es perpendicular al área. Que no es lo mismo que uno que se llama la letra tau. Las dos son cargas sobre área. Uno es la carga normal, la sección está perpendicular a la sección. Las tau son paralelas a la sección, o tangenciales. Cuando hablamos de sigma, la letra sigma, o hablamos de la letra tau, las dos son tensiones, carga sobre área. Pero la diferencia entre uno y otro es el vector de la carga, si es normal o es tangencial. ¿Sí? Sigma no es lo mismo que tau. Entonces, ¿cómo se resuelve el ejercicio? Lo calculamos por la fórmula de la tensión y verificamos la deformación, o al revés, podemos hacerlo calcular por deformación y verificamos las tensiones. Un clásico ejemplo de lo que estamos calculando, simbólicamente hablando, podríamos haber hecho una rayita, ¿no? Lo que está acá, ¿se acuerdan de tensión o del esfuerzo normal? Esto que está ahí, allá, son esfuerzos de tracción. Si alguna vez van a aparecer los dibujitos así, compresión, pero no tenemos en cuenta el pandeo. El pandeo es otro caso que lo vamos a ver mucho más adelante y se produce cuando hay compresión. Fíjense que lo que está acá es el procedimiento, cómo se resolverían estos ejercicios, estos que están acá. Después yo voy a explicar otros, pero con esto por lo menos para que empiecen a hacer su práctico. De esta fórmula, tensión, carga sobre área. Si yo despejo área, la tensión pasa a estar dividiendo. Entonces, siempre usamos un subíndice porque si no lo que he visto durante los años es que si no ponen subíndice se les mezclan todos los números y cuando es un ejercicio que se resuelve acá en clase no hay problema, pero cuando es un parcial se mezclan, se confunden. El área necesaria sobre la tensión admisible, lo que podemos llamarlo un área ideal. Y vamos a la tabla, que lo vimos en la clase pasada. El área que adoptamos es mayor o igual a lo que es la necesaria. El área adoptada es un área que podemos decir que es la que existe, el área de un perfil que es comercial. No podemos pedirle, por ejemplo, si da acá, si están en esta zona, y llegar a dar 15, no vamos a ir a pedir un perfil que tenga 15 centímetros cuadrados, porque no existe. Entonces, lo que adoptamos es un área superior. Y después lo que hacemos es, una vez que ya tenemos esto, verificamos la deformación. ¿Recuerdan? Cálculo por tensión, verificamos deformación. Con esta fórmula dimensionamos. Con esta fórmula verificamos. ¿Qué tenemos que lograr? Que la deformación sea menor al delta L que se les da como dato. Si el delta L, la variación de longitud, es menor a lo que se propuso como condición, está bien. Si el delta L es mayor, el calculado, la verificación mayor, el límite es un dato, entonces hay que redimensionar por deformación. Por lo tanto, ¿qué fórmula vamos a usar? La que no cumplió. Arrancamos con esta fórmula. Dejamos el área de acá. A partir de ahora se va a llamar área necesaria. Bueno, intercambiamos nomás ahí. Área pasada al otro lado del igual, delta L, el dato está dividiendo. Y de vuelta, ahí nos va a dar un valor ideal de tabla. Y lo que podemos hacer es que siempre les digo, fíjense, tenemos un área adoptada, verifiquen, no les cuesta nada. Esto está acá, entre escribirlo y calcularlo son 30 segundos. ¿Qué tiene que suceder? La tensión de trabajo a la que efectivamente va a estar trabajando el perfil, ya con el área adoptada, tiene que ser todavía menor que la tensión admisible. Si esto no les da, algún error hicieron.
Esto le tendría que ser de tranquilidad para ustedes, y si lo hacen, bien. La otra forma de calcular, el número 2, era calcularla por deformación, con la fórmula de la deformación, y verificamos la tensión. Vamos al número 2. Con la fórmula que incluye la deformación, calculamos un área necesaria, la ideal. Con esto dimensionamos, con esto llegamos a un perfil acá. Tenemos que ir a la tabla y adoptar un perfil que tenga un área mayor a la necesaria. Acá verificamos la tensión a la que va a estar trabajando. Tenemos 30.000 kilos, tenemos un perfil, ¿cuál es la tensión a la que va a trabajar? Bueno, tenemos la carga, tenemos el perfil, y esta tensión de trabajo tiene que ser menor que la admisible. ¿Qué va a pasar con este resultado? Si la tensión de trabajo es menor que la admisible, estamos bien, feliz, digamos. Si la tensión de trabajo es mayor, si bien está cumpliendo con la condición de deformación, no cumple con la condición de la tensión. Por lo tanto, hay que redimensionar. Porque, ¿bajo qué condición vamos a redimensionar? La que no cumplió. Deformación ya cumplió porque dimensionamos. Si no cumple la tensión, vamos a redimensionar la fórmula de tensión. Ahí vamos de vuelta parecido como arrancamos el ejercicio anterior. Área necesaria va a ser carga sobre área, o carga sobre tensión admisible, que va a ser una tensión ideal, y ahí vamos al perfil. ¿Qué les pido que hagan siempre? Verifiquen el delta L, la variación de longitud. Tiene que ser menor que la del dato. Si ustedes hicieron todos estos pasos al llegar al delta L, acá, tiene que ser menor que con que arrancaron. ¿Qué pasaría si el delta L es, no sé, 0,2 centímetros y acá le da 0,3 centímetros? Algo no anda. No puede ser que si redimensionan les dé mayor todavía. Esta es la comprobación. Así, de la misma forma que les enseñamos cómo verificar las gráficas, que le hice las correcciones una y otra vez en cuanto a eso, de esa manera ustedes están tranquilos. Ahora, estos ejercicios se darán cuenta, entre escribirlo, completar los datos, no les puede durar media hora este ejercicio. ¿Sí? Ustedes se van a ir dando cuenta con, bueno, fíjense, acá hay un ejercicio resuelto, esto que está acá es el ejercicio resuelto, cumplió con la verificación. Estoy queriendo decirles con esto, si bien me agarraron bueno, pero no fue tan bueno como el año pasado, el próximo parcial o el recuperatorio a las 9 se corta, mala suerte. Vayan regulando sus tiempos. Bueno, el ejercicio que está acá, como ejemplo, como pasos, como receta, ¿alguna pregunta? Acá están las dos opciones. ¿Por qué le estoy dando las dos opciones? Porque no es que una sea mejor que la otra. En los dos casos, una se dimensiona, con la otra se verifica. Una condición se dimensiona, la otra condición se verifica. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que les voy a dar acá ya les digo específicamente con qué van a calcular y con cuál van a verificar. En el parcial yo no les voy a decir de qué manera, ustedes elegirán, pero lo que me tengo que asegurar es que hayan aprendido a hacerla de las dos maneras. ¿Alguna pregunta hasta acá o vamos a los ejercicios, a los ejemplos? Ya vimos antes del receso, pero sé que pasó mucho tiempo. ¿Pregunta o sigo? Siga, profe. Bueno, está entonces. Fíjense, este ejercicio dice que el ejemplo es un perfil doble T. ¿Cuál es el perfil doble T? El que tiene forma de doble T. No se gastaron mucho ahí en eso, se dan cuenta. Pero, bueno, este es el perfil. Como dato se les dice que lo tienen que dimensionar. Entonces, es una barra de 5 metros de longitud. No sabemos qué perfil, pero ¿qué sabemos? La carga es de 15 toneladas. O sea, acción
15 toneladas. Alguien va y le dice, vos que estás estudiando, vas a ser ingeniero, ¿qué perfil tengo que comprar para que me soporte 15 toneladas? Aplican estas dos fórmulas, que si bien cambiamos el subíndice, pero para saber dónde estamos, nada más. Tensión admisible, 1500 kilos por centímetro cuadrado. Módulo de elasticidad longitudinal, se van a acostumbrar, se lo van a aprender de memoria, 2.100.000 kilos sobre centímetro cuadrado. Esto se lo explicó en teoría también. La condición del ejercicio es que, si bien tiene 5 metros la barra, no se puede estirar más que 7 milímetros. Ahora que estoy mirando. ¿Está bien? Acá parece que dice metros, pero esto es centímetros. Bueno, esto se copia del pizarrón, ¿ven? Nosotros lo corrijo acá. Bueno, no importa. Muevo la hoja y esto es 0,7 centímetros. ¿Está bien? 7 milímetros. Que yo hacía en clase, el pizarrón es fácil de escribir y acá no, es qué tipo de ejercicio lo quieren hacer. Con este, cálculo por tensión y verifican deformación, o por deformación y verifican tensión. Siempre había uno que era el que primero hablaba, y en este caso dijo, hagamos por tensión. Lo que voy a hacer es volver a escribirle que, aunque parezcan muchas fórmulas, no son muchas fórmulas. Saben hacer pasaje de término, a esta altura saben hacerlo, así que tensión, carga sobre área. Acá ya está la fórmula de ZL, carga, longitud, dividido módulo de elasticidad longitudinal por el área, ¿no? Les digo nomás, por las dudas, no es que se tienen que aprender muchas fórmulas. Si saben hacer pasaje de términos, solamente con aprenderse estas dos alcanza. Se me mueve y le estoy tachando. Bueno, no importa. Carga, 15.000 kilos. ¿Sí? Quiero aclararles porque una de las más... El error más común, eso que estaba escrito en negrita, estaba escrito en el Word, no, el Word no, en el enunciado del parcial, estaba escrito en el AutoCAD, las unidades de dibujo y las cotas corresponden a centímetros, eso después los dibujos le daban cosas rarísimas, y lo pusieron en metros. Es muy raro una viga de 700 metros de longitud. En estas cosas van a ver que tiene mucho sentido común también. Entonces, no le voy a dar todo siempre en kilos. De hecho, fíjense que el ejercicio que les di está en toneladas también. Y si alguien dice, ¿y por qué no trabajamos en toneladas? Y bueno, costumbre. Costumbre. 2.100.000, uno se acuerda, kilos sobre centímetros cuadrados. Entonces, bueno, a ver. Ejercicio. Vamos a hacer una cosa. Y empiezo a explicarle de vuelta para que... Entonces, las fórmulas son las mismas de siempre. La carga, la longitud. Pasaje de término nomás. 15.000 kilos. Son 15 toneladas dividido en 1.500 kilos por centímetro cuadrado. Luego con kilo se va. Me queda un área necesaria de 10 centímetros cuadrados. Lo que hay que hacer ahora, vamos a la tabla, el perfil doble T, y muy rara vez en el área, ¿se acuerdan que les expliqué que estas tablas, ustedes van a ser ingenieros? O sea, si le dice sección F, en todos los libros se habla de sección A de área, no busquen una letra A acá. ¿Saben qué es sección? La explicación era que teníamos que venir por acá. Bueno, hago esta con otro color ahí. Entrábamos por área, veníamos buscando hasta encontrar un valor inmediato superior al área necesaria. El área necesaria era 10. ¿Qué perfil adoptan acá? Este. 10,6.
Si 10 es el área necesaria mínima, 10,6, entonces estoy por el lado de la seguridad. Adopto un perfil normal T 100 de 10,6 centímetros cuadrados. Ahí ya está, lo dimensioné. Perfil 100. ¿Cumple con la condición de deformación? No tengo idea, porque lo único que trabajamos es tensión. Vamos a la fórmula. Delta L, carga por L, bueno, ya la vimos varias veces. 15.000 kilos, 500 centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque las unidades están en centímetros. Estos son siempre errores y les vivimos recomendando pongan las unidades. Si ponen las unidades, no se van a equivocar porque no pueden tachar metro con centímetro. O sea, simplificar. 15.000 kilos la carga del L, 5 metros, dividido 2.100.000 por el área adoptada, 10,16, mirá que es 0,33 centímetros. Es menor esto. Fíjense que si yo lo que hablé lo hubiera escrito, calculando, voy 2 minutos 45 segundos. 1 minuto 45 segundos hablado. Cuando practicaron el ejercicio, entre hacer con la calculadora, 10 minutos. Bien, este ejercicio salió directo, ¿no? No hubo que redimensionar. Pero no podrían tardar más que 5 minutos. Vamos a otro ejercicio. Vamos acá a uno de los que se hizo como tarea. Y si no, recuerdan que de la otra carpeta también teníamos ejercicios. Así que esto se lo voy a subir de esta compañera de ustedes, se lo voy a subir ahora, junto con el trabajo práctico para hacer. Y vamos a ver algunos, vamos a cambiar acá. El tipo de ejercicio. ¿Hasta acá alguna pregunta de lo que fue dimensionamiento? No, profe. No, profe. Bueno, en este caso, entonces, los ejercicios que vimos, esto de variación de temperatura, lo vamos a ver más adelante. Esto es para dimensionar. ¿Qué significa dimensionar? Si ustedes tienen una carga, tienen que saber qué dimensión, área, número de perfil, ustedes quieran, tienen que dimensionarlo. Cuando ya tienen el perfil, no dimensionan un perfil. Si tienen un perfil, no dimensionan el perfil. Calculan cuánta carga soporta, no dimensionan. Trato siempre de usar esas dos palabras y de insistir y marcar esa diferencia, para que si es dimensionar, dimensionen. Tiene que ver Si con es el área calcular, del perfil. ¿cómo? Que si es dimensionar, tiene que ver con el área del perfil, va con la sección. Y si Sí, es... ¿Cómo era el otro término que había dicho? calcular. Ah, está, ese es para la tensión que soporta el perfil. Sí, o la carga que va a soportar. Dividido el área es la tensión, como vos dijiste. Entonces, ¿por qué le digo esto? Que les explico ahora con el otro ejercicio qué sucede en los parciales. Si le digo dimensionar, mencionen. Si le digo calcular, no me vuelvan a dimensionar el perfil. Voy a darle el ejemplo que siempre les decía. Bueno, voy a ir a ver acá. El C. Fíjense que no tengo carga. No hay carga. Sí tengo perfil. Entonces, acá el C, perfil normal 300. ¿Me van siguiendo? Tiene un ejercicio del que hicimos recién. Y hay varios resueltos acá. Ahora vamos a ver
¿Qué otro tipo de ejercicio se pueden hacer? Porque no es solamente de dimensionamiento. Perfil normal 300, en metros de longitud, la tensión admisible, tanto baja, pero no podemos cubrir, y por el cálculo que tenemos, la condición se nos dice que no se acorte o se la alargue más que 1,5 milímetros. Les voy a dar un ejemplo con el que después ocupo para decirles cuando hay que hacerlo, y después pasan los años y me encuentro con alguno de ustedes y me dice, todavía para mi cumpleaños nunca me regalaron lo que me dijo en esta habilidad. Un ejemplo, ¿está bien? Sé que ahora hasta queda grabado y todo. Bueno, perfil 300. ¿Qué pasa si para su cumpleaños o para su aniversario le regalan un perfil normal 300 de 3 metros de longitud? Ustedes saben que la tensión admisible, ustedes dicen, bueno, ya que me regalaron para mi cumpleaños, mi aniversario, no tengo que dimensionar el perfil. Y ya se lo regalaron el perfil. Lo que sí pueden hacer es calcular cuánta carga soporta su perfil. ¿Cacharon esa? ¿Cuánta carga soporta el perfil? No me lo redimensionen. Va a quedar grabado. Del 10 de agosto le estoy diciendo que si es calcular la carga, no me redimensionen el perfil. Va a sentir mal quien regaló el perfil. Para el aniversario o para el cumpleaños. Bueno, espero que se acuerden con esto. No lo estoy amenazando, ¿también? Va a sonar como que, profe, pero... Si tenemos el perfil, no me cambian el perfil. Bueno, perfil 300. Vamos acá al perfil normal 300. Venimos por acá hasta encontrar... Ah, no, perdón. Yo estaba buscando acá el área. Venimos por acá. Vamos bajando. Hasta encontrar el perfil que nosotros nos regalaron para el cumpleaños y el aniversario. Perfil 300. ¿Qué tenemos del perfil 300? Tenemos toda la información que necesitamos. Esto para la flexión y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué área tenemos? 69 centímetros cuadrados. ¿Sí? Acá está la unidad, centímetros cuadrados. ¿Está? ¿Alguna pregunta de cómo sacamos la información de la tabla? Así ya borro esto y vamos al ejercicio. Asumo que no. No, profe, yo no. Bueno, gracias. Ahí. Entonces, 69 centímetros cuadrados, sale de tabla, la longitud es dato, la tensión admisible es dato, el delta L es dato, lo que no sabemos cuánta carga soporta. Acá, en este ejercicio, y después vamos a ver el otro también, este se hizo por tensión, se calculó la carga, no se dimensionó, se calculó la carga por tensión y se verificó por la deformación. ¿La van viendo? La fórmula es esta, incluye la tensión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? El área, en este caso ya no sería el área necesaria, sino sería el área dato. Lo voy a escribir. No es necesaria, esta sería el área que es dato. Carga de tensión admisible. Dato no teníamos, la carga, entonces ¿qué se hace? Tensión admisible pasa para el otro lado multiplicando, ¿no? La carga es 69 centímetros cuadrados por 1300, y lo por centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se va. La carga que soportaría el perfil que le regalaron para su cumpleaños es de 89.700 kilos. Insisto, trabajamos generalmente en kilos y centímetros porque las unidades son más prácticas y tienen sentido también. Y si alguien dice, paso centímetro cuadrado a metro cuadrado y en vez de 1300 kilos paso a tonelada por metro cuadrado, y bueno, cámbienlo.
calculé, esto es cálculo, con acento, cálculo de la carga. Verificamos la deformación. ¿Qué va a ir? Este número que el que calculamos, este es el que va a venir ahí. El que se calculó. No dimensionamos. Calculó. Carga por L, ¿recuerdan la fórmula? E por L, módulo de elasticidad longitudinal, área. Carga de cálculo, longitud de dato, material es dato, y la área es dato también. 0,18 centímetros. Es mayor que 15 centímetros, 1,5 milímetros. ¿Quién me puede decir qué está sucediendo hasta este ejercicio? Ya está acá, carita triste todo, pero ¿qué pasó? A ver, es para saber si me van siguiendo. Vamos a ver este y otro ejercicio más. La Paso hasta acá. deformación de la longitud es mayor a la que pide el problema como un máximo. Bien, entonces, el perfil que tenemos soporta tranquilamente 89.700 kilos. Cumple, podemos decir así, con esa condición, con 89.700 kilos, estamos dentro de las tensiones admisibles. Pero ahora, como dijiste vos, nos pasamos de la deformación máxima. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a redimensionar? Esto sería recalcular. Miren, tanto insistir y, bueno, pasa esto cuando... Esto es recalcular. Porque no calculamos un nuevo perfil. Recalcular. Ah. Ahí quedó escrito. Por eso le digo, todos los años pasa que explicar. Estas son las primeras clases y generalmente está esa confusión. Entonces, para recordar, y acabo de verlo ahí, cuando necesitamos tener un área, necesitamos saber de un perfil, usamos el término, y usamos todo lo mismo, dimensionamiento. Cuando necesitamos saber el valor de la carga, usamos el cálculo para la carga. Entonces acá estamos recalculando carga. Y acá calculamos, acá recalculamos. Y si en el otro dimensionamos, redimensionamos. Bueno, ¿qué fórmula vamos a ocupar? La de la condición no cumplió. ¿Qué condición no cumplió? La de la deformación. Por lo tanto, dejamos la carga. El pasaje de términos, no es otra fórmula. No es que hay que aplicar unas integrales, derivadas raras. Es pasaje de términos. Simplemente para refrescarles. ¿Cómo vamos a pasar entonces? Él es dato. Módulo de elasticidad longitudinal, la pasamos multiplicando. Es dato. Área es dato, pasamos multiplicando. Longitud es dato, pasamos dividiendo. Entonces queda carga, el dato, el límite, la condición que nos piden, 0,15, no el 18, ¿no? El 0,15, porque es la condición, 2.100.000. 69, que es el área, dividido 300, nos da que necesitamos nosotros disminuir esa carga para el perfil que le regalaron para el cumpleaños y el aniversario. Ya no le podemos decir, trabaja 89.000 kilos. La tensión, aguanta la tensión. Pero la deformación se deforma mucho más de lo que queríamos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el nuevo resultado? ¿Cuál es la respuesta al ejercicio? El perfil cumple con las dos condiciones. Nos trabajamos a una carga máxima de 72.450 kilos. Y esta es la verificación que yo les dije. ¿Recuerdan? Tensión de trabajo. La nueva carga, dividido el área del perfil, y esta tensión tenía que ser menor que la admisible, entonces está bien. No tomé el tiempo, recién lo hice y no tomé el tiempo. ¿Cuánto creen ustedes que tardé en hablar y explicarle
corregir, escribir de vuelta la fórmula. ¿10 minutos? Si hablé 10 minutos fue mucho. Este es el ejercicio que hay que calcular la carga, tanto para la tensión como para la deformación. ¿Acá alguna pregunta de este ejercicio? Otro tipo de ejercicio, pero no nos cambia la fórmula, las fórmulas son las mismas, cambian las variables. Uno es dato y otro pasa a ser incógnita. No, profe, se entendió. Bueno, ¿a alguien alguna pregunta antes de borrar todo esto? Bueno, borro entonces y sigo. Vamos al otro ejercicio, acá. Fíjense que este salió más cortito. Y ahí sí voy a tomar el tiempo. Teníamos un perfil normal WT 140, 4 metros de longitud. Otro cumpleaños, otro aniversario, le regalaron este perfil con esta longitud. Y a ellas se animan ustedes y le dan un poquito más de tensión admisible, un poquito más de deformación. ¿Cuánta carga soporta? ¿Qué hacen ustedes si le regalan eso? Bueno, a ver, ¿qué carga soporta la tracción, soporta la compresión? Impandeo, que lo vamos a ver más adelante. Perfil 140. Y me quedo ahí. Venimos acá, perfil WT 140. Ahí. Digo, por las dudas. Venimos por acá hasta encontrar el perfil 140. Y ahí nos desplazamos en horizontal hasta ver el área que corresponde al perfil 140. Acuérdense, área, sección. Son 18,2 centímetros cuadrados. Entonces, en este ejercicio se hizo por la otra condición. O sea, la otra forma quiere decir. Se calculó por deformación y se verificó por la fórmula de tensión. 15,2, 15,2, ¿no? No, 18,2. Bueno, sí, es un 18. Perdón, ahí. Bueno, como. Sí, porque en clase se hacía también con lápiz, ¿no? Siempre les digo que pueden hacerlo con lápiz, no tengo problema. Siempre hay que borrar 18,2, la longitud 4 metros, la tensión admisible 1550. Y el delta L máximo tiene que ser 0,2 centímetros. Bueno, ponemos el delta L, la mismo que recién. El pasaje de término por 2.100.000, el E por el área dividido la longitud. Y dice que por deformación, para que cumpla con la condición de deformación, este perfil que le regalaron no tiene que superar la carga de 19.110 kilos. Si viene 19.110 kilos y se apoya una mosca, ahí superamos, no, bueno, nada. Ya saben que la tensión admisible es un valor bastante conservador, ¿no? Para darle un ejemplo, 19.110 kilos es justo lo que hace que se deforme 0,2 centímetros. Esta condición está justo al límite. ¿Qué teníamos que hacer? Verificar la deformación. 19.000, el valor que calculamos es con el que venimos y verificamos la tensión de trabajo, la que está efectivamente trabajando. 19.110 kilos dividido 18,2 está trabajando a 1.050 kilos, está menor que la tensión admisible, por lo tanto, está bien. Y alguno puede llegar a preguntar, pero ¿por qué no le damos un poco más de carga? Si está trabajando en tensión, está trabajando liviano, holgado, tranquilo. ¿Por qué no se puede darle más carga? En la primera fórmula ya usaste el máximo, que es de los 2 milímetros serían. Exactamente. Porque si bien por tensión aguantaría más, la condición que nos limitó la deformación ya está agotadísimo, llegamos al límite.
van a decir 2 milímetros, pero no estoy exagerando, no es mucho. Fíjense las cargas que soportan para 2 milímetros, 3 milímetros de deformación de un material. Hay muchos ejercicios, bueno, en el caso nuestro con el ingeniero Videla, que somos ingenieros civiles, vimos mucho más, porque hay varias estabilidades, lo que se llama el error de montaje. ¿Saben? Por 1 milímetro uno tiene que deformar el material para que puedan soldarlo. Las cargas enormes, altísimas cargas que soportan por errores de montaje. Así que bueno, ahí les compartí otro tipo de ejercicio. Serían parte de los que se pueden hacer con estas fórmulas. Lo que vimos la clase pasada, más el primer ejercicio que vimos hoy, con este que le expliqué de la otra carpeta, también lo voy a subir, y acá hay ejercicios resueltos. En todos los casos esto se le dio la carga, bueno, van a tener varios para lo que sería la primera parte del ejercicio. ¿Sí? Les explico entonces en qué consistiría el práctico. El práctico sería el primer ejercicio que vimos hoy, el que vimos la clase pasada, esto es dimensionamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos el valor de la carga y no sabemos qué perfil es. Por lo tanto, el área lo van a calcular. ¿Qué es el perfil? Acá le puse una aclaración. Ejemplo, van a ver que yo escribo perfil normal, T, o como si fuera una I mayúscula. Uno va escribiendo perfil normal. Hay otros que dicen IPN. Es lo mismo. I o doble T, perfil normal. Entonces acá le aclaro que PNI o IPN es lo mismo. Doble T. Y PNU, perfil normal U, se corresponde con esta tabla. Bueno, hay varios perfiles acá. Lo pongo así, es perfil U. ¿Ven? Y otro también le llaman, bueno, a ver. Pusieron bravos los. También le llaman perfil C, porque tiene forma de C. O sea, perfil U o perfil C es de acuerdo a cómo lo ven. Es exactamente lo mismo. Van a ver que la tabla es exactamente igual. Entran por la designación. En la designación, en el caso de los perfiles chiquititos, es una cosa. A partir del 50, o sea, 5 centímetros, coincide la designación con la altura. Esto también coincide la designación con la altura. Pero bueno, no respeta más o menos la relación que hay en casi todo. Y a partir de ahí la designación corresponde a la altura en milímetros. ¿En qué consiste el trabajo este que tienen que hacer? Hay dos ejercicios, tienen que dimensionar, hallar qué perfil U, qué perfil doble T, para esta longitud, para esta tensión admisible y para esta deformación máxima. Y acá, ¿cómo lo van a calcular? Y esta parte es, ya tienen el perfil, el del regalo del cumpleaños que les digo, el aniversario, y ustedes dicen, bueno, ya que estoy cursando esta habilidad, voy a saber cuánto soporta, qué carga puedo darle. Tienen que acordarse, van a ir viendo que hay varias cargas más. No solamente está la tracción, sino después se generan flexión por el propio peso, y se combinan las cargas, pero a ese nivel de detalle de cálculo no vamos a llegar. Entonces, 2 para dimensionar, 2 para calcular la carga máxima. ¿Alguna pregunta sobre estos ejercicios? Así, de manera que cada día No. le voy a dar algo, y no nos vamos atrasando.
Y tienen acá varios de modelo también, ¿eh? Entre las dos carpetas tienen varios ejercicios como para verificar. Pero igual es reemplazar las dos fórmulas. Esta y la de tensión. ¿Alguna pregunta? Para saber si no me quedé hablando solo, ya veo que se cortó. A ver, no, internet ahí. No, profe, yo no. Bueno, este sería los temas, lo que sería la práctica, ¿está bien? Pues lo que vamos a ver, que esto necesito más tiempo, le quiero mostrar y le voy a introducir ahora una de las, no sé si decir ventaja, pero una de las situaciones que se puede dar sabiendo que los materiales se deforman, este tipo de ejercicios. ¿Está bien? Ah, se me pasó, me olvidé de pararlo. No sé cuánto tiempo me llevó el último ejercicio. Se me escapó. 34. Bueno, le voy a explicar este ejercicio que también está acá. ¿Sí? Explicado como procedimiento. También está acá. Esto no va a estar en el práctico ahora, pero van a estar en el práctico los anteriores. Así que cuando terminemos el resto de este tema y este de explicar de los cables, que sería la clase que viene, ya con esto terminaríamos esta parte de la unidad en cuanto a la práctica. A principio del trimestre, cuando se vieron los grados de libertad y las restricciones de vínculo, se había enseñado que si tenemos 3 grados de libertad, o sea, 2 traslaciones y una rotación, que no están viendo. Ahora sí van a estar viendo. Habíamos visto que eran 2 traslaciones y una rotación. Tenemos 3 grados de libertad, los teníamos que restringir con 3 no vínculos, porque siempre aclaramos bien que cantidad de vínculos no es lo mismo que cantidad de restricciones, sino que había que acomodarlo de manera tal de que tuviéramos los grados de libertad restringidos. Podía ser un único vínculo de tercer grado, el empotramiento, o 2 vínculos, uno doble y uno simple, puesto de una manera tal de que no haya esa vinculación aparente, o 3 simples, también no tenían que darse la vinculación aparente, que eran cuando eran paralelos, o cuando, por ejemplo, coincidían todas las rectas de acción a un punto. Si los grados de libertad eran iguales a las restricciones de vínculo, estamos ante casos isostáticos. Entonces podíamos resolverlo con la fórmula de la estática. Cuando teníamos más restricciones de vínculos, el grado de libertad, se llamaban como, pues ya lo rindieron, así que Hiperestático. hiperestático, muy bien. Tenemos más incógnitas, fórmulas para resolverlo. En este caso, quedó ahí, fíjense, tengo una barra, perfil normal 240, doble T, y 2 empotramientos. ¿Cuántos grados de libertad tiene esta barra si le saco el empotramiento? 3. 2 traslaciones y una rotación. ¿Cuántas restricciones de vínculo tengo acá? Tengo 2 empotramientos, tengo 6. O sea, tengo un hiperestático en este caso. Con las fórmulas que nosotros conocíamos, no lo podemos resolver. Pero ahora, sabiendo que los cuerpos se deforman cuando se aplican cargas, sí se pueden resolver este tipo de ejercicios. Y, por ejemplo, en este caso también, tengo una barra, una carga 30 toneladas muy importante, colgada a un cable. Entonces, sabiendo que este cable se deforma, esta barra va a descender y lo vamos a ver la clase que viene, cuestión de tiempo. Podemos verificar cuánto se estira esto, cuánto desciende esta barra y vamos a hacer una serie de cosas, pero por considerar que se deforma.
¿Cómo se resuelve este ejercicio? Bueno, tenemos que plantear dos situaciones. Imagínense, bueno, no lo terminé de explicar. La variación de temperatura, 25 grados. No estamos hablando de la temperatura del aire, la temperatura del ambiente, estamos hablando de la temperatura del material. Esto que está acá es mucho, mucha temperatura, pero para que salgan los ejercicios los pusimos temperatura. O sea, más de uno de ustedes sabe que si está haciendo 20 grados afuera, 15 grados afuera, el material no tiene la misma temperatura. Y si hay viento y hace bajo cero y sensación térmica de 15 bajo cero, el metal no necesariamente tiene 15 bajo cero. No importa. Déjenlo. Como ejemplo, lo único que puedo decirles rápido es que antes las vías del tren se colocaban de manera tal de que la separación entre vías estaba dado de acuerdo a la temperatura del material del día que lo colocaban. Que no era lo mismo colocarlo con 50 grados, entonces sí podían juntarlo bastante a la vía para que cuando empiece a refrescar se separen. No es lo mismo colocarlo 50 grados y dejarle 2 centímetros, y después cuando haga 10 grados tengan una separación así y golpee o se rompa la rueda del tren. Van a decir, no se pinchan. No, no se pinchan. Se puede romper si es acero y golpea mucho. De hecho, el famoso ruido que hacen los trenes es porque justo van por la junta. Hoy existe otra tecnología, pueden haber vías del tren están soldadas de varios kilómetros. El esfuerzo este que les voy a mostrar soporta el elemento de unión contra los durmientes. No son clavados como antes. Son uniones elásticas. Bueno, ya está. Los pedí ahí. Entonces, ¿varía la temperatura? Saben, desde que iban a la escuela, que hasta primaria, si tenemos este perfil, este elemento, varía la temperatura, si aumenta, el material tiende a dilatarse. Llamémosle positivo. Si tengo el material y se enfría, también se dilata, normalmente le decimos contracción, dilatación negativa. Entonces, o se expande, aumenta la temperatura, o se contrae y disminuye la temperatura. En este caso tenemos un perfil empotrado, aumentó la temperatura del perfil 25 grados. Mucho. ¿Qué cargas tenemos acá? No tenemos ninguna carga externa. Planteamos un diagrama de cuerpo libre. Tenemos el perfil, no tenemos carga. ¿Qué ecuación de equilibrio vamos a presentar? ¿Qué sumatoria de fuerzas vamos a hacer? A ver, la realidad es que esto tiene un peso propio, ¿no? Fíjense, ya de paso les muestro. Perfil 240. Dice kilómetro. Perfil 240. Si ya luego el número con los decimales. Y uno ya se acostumbra a 30 y 40. Pesa 36,2 kilos por metro. Entonces este perfil ya de entrada tiene un peso de 144 kilos. Tiene una carga hacia abajo. Entonces, ¿qué nos sirve? Y saber cuánto es lo que está soportando estos apoyos, pero no es el caso de este ejercicio. Lo que queremos saber es cuánto es la carga que va a soportar las paredes, acá esta que está dibujada acá, en el caso de que el perfil aumente su temperatura en 25 grados. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tengo empotrado, es la teoría. Si tengo empotrado y hay carga, no se deforma, no se puede estirar porque está empotrado. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Tenemos que hacer dos partes. Primero, lo vamos a considerar, ven que este es el estado 1, que le sumamos otro estado. ¿Qué es este estado? Hagan de cuenta
insisto, hagan de cuenta, no es que se va no es que desaparece el empotramiento porque somos buenos y le permitimos al perfil que se dilate. Hagan de cuenta que este empotramiento no existe. ¿Qué va a pasar? Y acá está empotrado y acá queda libre. Ven que acá dice, a ver si se ve un poquito más. Acá dice, desde acá para allá, de la longitud original, aumenta la variación debido a la temperatura. Acá hay una T, delta L, variación de longitud debido a temperatura. No es esto lo que sucede, porque el perfil está empotrado acá. Si no existiera el vínculo, el perfil aumenta su longitud. Pero a este que está acá le tenemos que sumar otro estado. Si se dilató, el perfil era así, aumentó 25 grados, ahora imagínense una fuerza tal de que esta carga lo lleve de vuelta a su longitud original. Dilató el material, le ponemos una carga tan fuerte que lo deforma, lo vuelve a contraer a dejar su longitud original. Tenemos un aumento de longitud por temperatura, lo volvemos a la longitud original, entonces tenemos un delta L de variación de longitud debido a una carga. Sumando los dos estados que tendríamos. Dibujito de acá abajo. Esto es separado ahí, con dos dibujos diferentes. Para que esto siga siendo válido con el empotramiento, con esto, entonces nosotros tenemos esta situación. Lo que varió por temperatura lo tenemos que volver al mismo lugar por carga. Por lo tanto, esta fórmula, que le llamamos ecuación de compatibilidad de la deformación, es la que nos vincula una carga con una deformación y nos permite resolver el ejercicio. Esta es la sencilla, el caso clásico de temperatura. La variación de longitud por temperatura menos la variación de longitud debido a la carga es 0. Tenemos un empotramiento. Esta variación de longitud de temperatura es la que más de uno de ustedes habrá ocupado en la secundaria, por ejemplo, que es aplicando el coeficiente de dilatación térmica por la longitud del material por la variación de temperatura. Y esto sale en Google, pero va a ser datos siempre. Entonces tenemos dos fórmulas. Variación de longitud debido a temperatura, coeficiente de dilatación térmica por la longitud, por la variación de temperatura, y la famosa fórmula de la ley de Hooke, variación de la longitud debido a carga, P por L, P por A. Si hacemos pasaje de término, variación de longitud debido a la carga, tenemos esto, ¿no? Ahí. Pasé la variación delta L debido a la carga, delta de temperatura dividido el delta L a carga, perdón, dividido, igual a la variación de longitud dividido por la carga. Listo. Reemplazo, variación de longitud dividido a la temperatura, alfa, coeficiente de dilatación térmica por longitud delta T, y por L por A. Simplificamos longitud. Y llegamos a una primera de las tantas conclusiones que las fórmulas de la deformación nos permiten saber, ¿no? La fuerza que va a hacer este elemento sobre las paredes, sobre ¿qué paredes? Bueno, son los empotramientos, no dependen de la longitud. Fíjense que si estuviéramos hablando de una barra de 5 kilómetros, acá 5 kilómetros se simplificaría igual. Y si estamos hablando de una barra como esta de 5 centímetros, va a soportar la misma carga. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, acá simplifico L y L, el valor de la carga, que la que yo necesito para recuperar la longitud inicial, que es función de quién? Material. Entienden que acá hice pasaje de término, ¿no? Acá me queda alfa, delta T,
E va multiplicando, área va a estar multiplicando. La carga es proporcional al coeficiente de dilatación térmica. O sea, no es lo mismo el acero, el aluminio, la madera que tiene muy bajo coeficiente de dilatación térmica. Sin embargo, presten atención alguna vez si hay estructuras en el techo que son tirantes de madera, muchas de ellas van a tener abajo fisurado o salto el revoque, porque por las variaciones de temperatura la madera que tiene muy bajo coeficiente igual trabaja. Por supuesto que va a depender de la cantidad de temperatura que aumenta o disminuye el elemento. También va a depender de la calidad del material. E y alfa, por supuesto, van a depender siempre del material. Pero también va a depender del área. Una conclusión que tenemos que tener y tenerlo claro es que a mayor área no es que porque tengamos un perfil más grande va a soportar menos carga, no, al contrario, va a soportar más carga. Si necesitáramos hacer algún tipo de vinculación entre elementos para que no se muevan, para que no se abran. No sé, hay muchos edificios, incluso las famosas torres Petronas ahí en Kuala Lumpur, tienen un pasillo en el medio, y no es un asunto únicamente estético. Salidas de emergencia, otras cosas más. Pero también hay que pensar que eso se mueve. No es este caso, pero estoy tratando de mencionarle elementos que unen, elementos que necesitamos vincular. Para este caso, con estas condiciones, fíjense, bueno, tendrían que hacer la cuenta, ¿no? Acá, 1,5 por día a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, por 25, por 2.100.000, por el área del perfil, da que estaría soportando 3, asumo que un 3 también, 3,63 toneladas, 3.630 kilos. Ese es el esfuerzo que va a estar soportando la vinculación de este lado, llámese pared, llámese una parte de un edificio, lo que sea, porque varió la temperatura, un perfil 240. Todo esto es gracias a esta fórmula, que la van a aprender a hacer para estos ejercicios que están vinculados con cables. ¿Alguna pregunta sobre este? No vamos a hacer mucho ejercicio de esto, lo que es reemplazar acá esta fórmula. Podríamos llegar a decirle, si no queremos que soporte más que tantos kilos, ¿qué área? Pero muy cortito, esta fórmula que está acá. Pero sí es muy conceptual. Sin embargo, cuando le dé alguno de cable, le voy a poner este ejercicio, uno solo, para que practiquen la fórmula. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Por mi parte, no. Bueno, si pueden ir poniendo presente entonces, ya al terminar la clase. Bueno, con esto es lo que es tracción y compresión. Lo terminamos, le doy el ejercicio. La clase que viene vemos lo de los cables, que tiene que ver con estas fórmulas de la deformación. Y con esta unidad, en cuanto a los ejercicios, ahí más o menos estaríamos terminando. Bueno, pues hasta acá llegamos hoy. Buenísimo, ¿Alguien profe. que quiera? Nos vemos. No, profe. Bueno, hasta luego. Profe, No, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Vamos, hasta luego. Hasta profe, luego. ¿me puedo quedar haciéndole una consulta? Sí, claro. Yo había presentado certificado médico por cuando fue la parte teórica para rendir. Sí, Ahora me acuerdo. el que hago ahora es el recuperatorio o lo rindo como parcial y después, no sé, yo
No sé cómo quedaríamos con eso. Eh, lo hablo con, si querés, si el ingeniero Videla no se fue todavía, si quiere responder, y si no, yo hablo con él después y te respondo. Después, y de última, después me lo avisan. Yo no tengo drama. Yo porque no sé cómo quedé, en qué situación quedaría. Si hago ahora el recuperatorio. Yo de todas maneras me sujeto a lo que ustedes digan. No, no tengo problema. No sería inconveniente tampoco. Me mataste con esa pregunta. Pero No, pero después ustedes me avisan. De última yo les hago recordar mañana. está bien, Y así sí, lo... vale. Así ya después. Yo ya al menos sé que... en qué condición voy a poder presentarme al examen ese día. Vale, Ya vale, sí. para Estoy prepararme con tiempo. pensando varias situaciones